A todos, me presento, mi nombre es Jesús Armando Anaya, esa es mi cuenta de Twitter por si me quieren seguir por cualquier duda que tengan o solo por si me quieren seguir. Yo soy programador de Python desde hace aproximadamente 10 años. Trabajo con varios frameworks de Python, desde Django, Flask, Pyramid. Actualmente trabajo con Pyramid mucho. Vengo de la ciudad de Tijuana, que está en Baja California, y como sé que nadie sabe dónde está Tijuana, lo puse aquí en un slide. De acuerdo con los Simpson, es el lugar más feliz sobre la Tierra, así que está ahí, en la esquina más al norte de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, cerca de la ciudad de San Diego, California. Ahí está Tijuana. Bueno, ya les di una pequeña clase de geografía el día de hoy. Y el tema del día de hoy es creando un microframework WYSI con el PEP 3333. Me disculpo por el nombre de mi charla, es horrible, no me gusta, pero no sé qué estaba pensando en ese momento y ya no lo pude cambiar. Pero aparentemente les gustó porque pues esta charla fue elegida. Bueno, primeramente quiero dejar en claro los objetivos de esta charla, puesto que es una charla de 30 minutos, no es un tutorial, no vamos a ver gran cosa. Los objetivos son dos. El primero es entender de una forma simple el funcionamiento de un framework web. Me gustaría que entendieran de una forma teórica cómo funciona un framework y cómo podrían construir el suyo si quisieran. Y el segundo es sembrar un poco la curiosidad por iniciar un proyecto o ser parte de alguno de los proyectos que existen. Me gustaría que no pensaran que los proyectos actuales son demasiado grandes como para entenderlos o para poder participar en ellos. Todos los proyectos están hechos por humanos y en algún punto se pueden simplificar de alguna manera para poder participar y contribuir en ellos. Pero antes vamos a ver un poco de historia de dónde viene este protocolo WYSIWYG. Verán, en la antigüedad, cuando los primeros frameworks de Python fueron construidos, se preocuparon más que nada en que se pudieran cumplir las metas para hacer una aplicación web, es decir, proporcionaron bibliotecas para poder hacer el rendereo de templates, para poder hacer conexiones a la base de datos, incluso se proponían arquitecturas que podía seguir para poder hacer una aplicación web funcional. El problema es que en su momento no había una forma estándar de conectar una aplicación escrita en un lenguaje como Python con un servidor web. Las soluciones eran utilizar cosas como el estándar viejo de CGI o de CGI, que te permite conectar un servidor web como por ejemplo Apache con aplicaciones que estén ejecutándose en el servidor que pueden estar escritas en cualquier lenguaje. Uno de los más populares que se utilizaba con ese estándar era Perl. Y lo que se limita a eso es conectar básicamente el intérprete de Python con el servidor web, lo cual no está necesariamente pensado para trabajar con frameworks. El problema es que cada desarrollador de framework tenía que buscar la manera de tomar esa información, filtrarla dentro de sus frameworks, tomar la información que se le enviaba desde el servidor web a través de CGI y procesarla. Por lo tanto, también se tenía que pensar en que los frameworks tenían que ser buenos para conectarse con servidores y funcionar en producción, haciendo un poco doble trabajo. Unas soluciones era que se empezaron a desarrollar servidores que podían conectarse con los frameworks, pero seguía el mismo problema, no había un protocolo estándar para conectarlos, solamente era, este servidor es compatible con este framework, básicamente lo desarrollaba el mismo equipo a veces y funcionaba. La solución a este problema es Web Server Gateway Interface o WYSI, que está definido en el PEP 3333. Como un pequeño paréntesis, los PEPs son documentos donde se especifican mejoras que se le pueden hacer al lenguaje Python. Y puede haber muchos, desde cosas muy técnicas hasta reglas de estilo de cómo deberías programar Python, que es el caso del PEP 8, uno de los PEPs más famosos que hay. Y en el PEP 3333 se define el estándar WYSI,
donde hay una propuesta no muy complicada de cómo podemos hacer para conectar los servidores de aplicaciones que están pensados para correr aplicaciones de Python con los frameworks web escritos en Python. La idea es que los proyectos se dividen en dos partes. La primera es el server o gateway, que va a ser la aplicación encargada de estar recibiendo las peticiones, ya sea de un cliente o de un servidor web proxy o de cualquiera que le envíe la petición web por medio de HTTP. Y del otro lado vamos a tener el framework. De esta manera podemos dividir los proyectos en dos. Y los desarrolladores de servidores, como pueden ser, hay proyectos, uno de los más famosos es Unicorn. Son servidores que pueden configurarse para trabajar en entornos de producción y se utilizan mucho cuando se trabaja con frameworks web en Python. Este proyecto es desarrollado por el equipo que lo hace y no tiene nada que ver con los frameworks que se pueden conectar con él. Del otro lado tenemos el framework o la aplicación, que realmente, si lo vemos bien, un framework como por ejemplo Django, es parte de la aplicación que generas. Es una librería más, una biblioteca. Ayer hablábamos de esa mala traducción. Una biblioteca dentro de tu proyecto que solamente te va a dar soluciones, pero al final todo es parte de la misma ejecución. En el siguiente slide lo muestro un poco más gráfico. Aquí puse un ejemplo de una configuración típica que se suele hacer, conectar un servidor proxy como Nginx con un servidor WYSI como Unicorn. Y si se fijan, el framework junto con la aplicación final que se desarrolla son prácticamente un módulo dentro del servidor WYSI. Lo que hace el servidor es importar todo tu proyecto y ejecutarlo dentro de su propio ciclo de vida. Es decir, al final todo es un solo proyecto ejecutándose en el servidor, es un solo proceso. Ya quienes desarrollan los servidores se encargan de manejar el balanceo de carga para soportar múltiples peticiones y ese tipo de configuraciones. Se encarga principalmente de recibir la petición que envía el cliente en HTTP, puede ser en texto plano, y procesarla y convertirla a un objeto de Python, a una estructura de datos que el framework pueda utilizar. Esto hace que quien desarrolla el framework no tenga que preocuparse por hacer ese parseo de datos y hace un poco más simple el desarrollo del framework. En el siguiente slide muestro una configuración típica que suele hacerse cuando sacamos un proyecto a producción y es una de las razones por las que mostraba Nginx como ejemplo. Porque las peticiones pueden llegar de múltiples fuentes. Cuando hablamos de un cliente, puede ser un navegador web, pero también puede ser una aplicación móvil que está haciendo peticiones a tu servidor. Una manera de eliminar todas las peticiones que no son necesariamente propias del servidor es utilizando un servidor web que cuando pides archivos estáticos o archivos multimedia, archivos de JavaScript a tu aplicación, las puedes redirigir y obtener esos archivos directamente del file system. El servidor WYSI solamente se va a encargar de resolver las peticiones que necesiten ser calculadas por tu aplicación. Todo lo que necesite sacar información de la base de datos, algún rendereo de información, básicamente el consumo de la lógica de tu aplicación. Y de esta manera es como eliminamos ese tráfico innecesario a nuestro servidor. Es por eso que no recibimos normalmente peticiones directamente al servidor WYSI, aunque se podría hacer. De hecho, en modo de desarrollo suele hacerse de esa manera. Esto que muestro aquí es lo mínimo necesario que necesitas para que tu aplicación funcione con un servidor WYSI. Solo necesitas una función que tenga ¿cuántas? 4 líneas de código realmente. Bueno, hay una línea extra ahí arriba. Esto es todo y esto funciona. Esto lo puedes configurar con un servidor Unicorn y va a desplegar ese mensaje en un navegador si lo ejecutas. Y esto lo explico rápido. Esto es una función que tiene 2 parámetros, como podemos ver. El primer parámetro es environ, el segundo star response. Y lo que especifica el estándar WYSI es que tu framework tenga en algún punto esta función con esos parámetros así, tal cual. Es todo lo que te pide. Este es el puente que va a conectar tu framework con el servidor.
Lo que devuelva esa función es lo que se va a entender como la respuesta de tu framework, y todo lo que se ejecute dentro de esa función es tu aplicación. En este ejemplo, pues únicamente vamos a definir la respuesta más simple, que es poner el status de respuesta, poner unos headers que se necesitan en una respuesta HTTP para decirle al cliente que esta respuesta es en texto plano y va a desplegar un hello world. Pero todos los frameworks, Django, Flask, Pyramid, todos tienen en algún punto este método para poderse conectar con un servidor WSGI, y el flujo de vida del framework comienza a partir de este punto. Y esto es como se ve un objeto que le envía el servidor WSGI a tu framework. Este es el objeto ya parseado por el servidor que viene desde la petición que le envía el cliente en HTTP al servidor. Esto es un diccionario, básicamente, con nombres de variables, de propiedades del diccionario muy feas. Entonces, lo normal es que el framework tenga en algún punto un objeto request que va a convertir estas propiedades, que ya están estandarizados los nombres, a un objeto más pythonista, más pitónico, más amigable para el desarrollador. Pero pues este es un ejemplo de cómo interactúa el servidor con el framework. Y bueno, esta charla es de cómo hacer un framework, no de cómo hacer un servidor, no nos vamos a meter más en ese tema. Esto es lo que, después de analizar los frameworks y hacer muchas iteraciones, propongo que es lo mínimo que necesitas para que un framework se considere que ya es un framework y que ya funciona. Este es un pequeño diagrama de flujo que voy a explicar. Lo que está pasando aquí es que recibimos la petición desde el cliente al servidor WSGI. El servidor WSGI hace su magia, recibe esa petición y la convierte en un objeto environ que le va a enviar al framework. El framework toma este objeto con las propiedades que ya les mostré y lo va a convertir en una instancia de su propia clase request, una clase request definida por quien desarrolla el framework. Vamos a tomar esas propiedades y lo vamos a convertir en el objeto amigable que les dije. Una vez que tengamos el objeto request, lo vamos a pasar a un enrutador que tenemos que tener en el framework. El enrutador lo que va a hacer es buscar dentro de ese request esta propiedad que define la ruta a la que queremos acceder, y va a buscar dentro de la configuración de la aplicación que se desarrolle con el framework si esa ruta existe y está apuntando a alguna vista que la resuelva. Tiene que haber una coincidencia entre la ruta y el método HTTP que se utilice, ya sea POST, GET, PUT, cualquiera de los métodos HTTP. En caso de que no exista, tenemos este cuadrito rojo que envuelve todo, un exception manager. Vamos a lanzar una excepción que sea de tipo excepción 404 y el exception manager se va a encargar de dirigir esa excepción a una vista por default que muestre una página de que esa ruta no existe, 404 not found. En caso de que la ruta exista, lo siguiente que vamos a hacer es manejar los middlewares. ¿Qué son los middlewares? Son todos los métodos que queramos ejecutar antes de que ese request llegue a la vista. Y aquí es donde podemos englobar todas las capas de seguridad de nuestro framework. Aquí podemos meter los métodos tanto de autenticación como de autorización, como los queramos definir. Aquí podemos poner filtros tal vez para parsear información. Y no necesariamente todos los middlewares van a funcionar en todas las vistas. El request va a pasar por todos ellos, pero puede haber validaciones para indicar que en algunas vistas no sea necesario. Toda esa parte se puede resumir simplemente como los middlewares, esas funciones que van a estar ahí ejecutándose antes de que la vista llegue al request. Si todos los middlewares dicen que está bien, que ese request puede entrar, que el usuario sí tiene permisos para llegar ahí y no lo bota con alguna excepción, entonces se ejecuta la vista. Y hasta aquí es hasta donde el framework puede meterse, ya no se va a meter más allá, porque dentro de la vista es donde está el código de la lógica de negocio que se está desarrollando por quien está consumiendo el framework. Entonces, el framework solo se limita a ejecutar esa vista pasándole los parámetros que sean necesarios. En muchos casos, los frameworks están configurados para
pasar el objeto request como principal parámetro y algunos parámetros que se pueden definir en el path. Por ejemplo, ejecuta la vista y espera recibir una respuesta de la vista a través de un objeto response que también va a estar definido en el framework para ser amigable con el desarrollo. Este objeto lo podemos pasar por otros middlewares de salida y aquí es donde podemos poner funciones que nos ayuden a tal vez formatear esa información antes de enviarla a la respuesta. Tal vez sea un diccionario que queremos convertir a un JSON y vamos a manejar un parseador o un render de JSONs o un render de templates. Cualquier cosa que queramos manejar después, con la información que la vista devuelve en ese response. Podríamos no hacer nada, no importa, pero esta capa va a existir aquí. Y todo esto es manejado por el Exception Manager porque en cualquier punto de aquí, todo esto tiene lógica que los desarrolladores van a manipular. Entonces necesitamos asegurarnos de que funcione y de que las excepciones estén bien manejadas en ese punto. Lo último es que teniendo ese response ya obtenido de la vista, vamos a serializarlo, convertirlo a una estructura de datos que el servidor WSGI sí espera recibir. Y como ya vimos, las estructuras de datos tanto que envía el servidor como que espera recibir son muy feas como para manejarlas en la aplicación. Por eso existe el objeto response request. Lo vamos a convertir a esa estructura y se lo enviamos al servidor WSGI de regreso. El servidor es quien se va a encargar de convertir eso a una respuesta HTTP que el cliente pueda manejar y enviársela al correspondiente cliente que está haciendo la petición. Ese es el ciclo de vida más básico, creo. ¿Dónde queda el manejo de base de datos? ¿Dónde queda el filtrado de datos? ¿Dónde quedan todas esas funciones bonitas que tiene Django? Bueno, eso no se necesita para crear un framework. Eso ya son extras, ya son cosas que incluso pueden conseguirse en librerías third party de otros desarrolladores. De hecho, hay micro frameworks que básicamente es esto y un poco más. Algunos helpers para ayudarnos a conectarnos con algunas bibliotecas de manejo de base de datos. Pero nada más que eso, esto es lo básico. El framework se va a encargar de manejar las rutas, de darnos un lugar donde poner las capas de seguridad, de darnos las opciones de configurarlo, pero únicamente va a resolver la petición desde el cliente y enviar la respuesta. Dicho esto, esta es la respuesta, esta es mi propuesta de cómo quiero hacer yo mi framework. Es muy parecido al otro diagrama, solo que explica el código que desarrollé. Lo que estoy haciendo aquí es capturando el objeto environment que me envía WSGI, el servidor WSGI. Estoy haciendo la instancia del objeto request y tengo este método que se va a encargar de buscar los matches en las rutas. Si no existe, pues me va a enviar un error 404 y en caso de existir va a ser esta ejecución de un método que creé llamado prerequest middlewares, que tengo una clase de middlewares que se puede configurar y esa clase tiene que tener un método llamado prerequest que se va a ejecutar antes de llegar a la vista. Tengo un método que se va a encargar de obtener esa vista de donde las configuro en mi archivo de settings y luego va a ejecutar esa vista con los parámetros que obtenga. Va a pasar la respuesta por ese otro método que también pido que tengan los middlewares, que se llama postResponse, y después va a convertir esa respuesta al objeto que espera recibir el servidor WSGI y se la va a enviar. Eso es lo que hace el demo. Desafortunadamente el demo no va a ejecutarse. ¿Por qué? Porque estaba en mi computadora instalado y mi computadora no funcionó. Pero, por suerte, aquí en alguna parte está un repositorio de GitHub donde pude subir el código anoche. Así que, no crean que estuve programando anoche, no, solo lo subí por si las dudas. En este repositorio tenemos estas dos carpetas. Se alcanza a ver, ¿cómo se hace zoom aquí? Ya. ¿Lo pueden ver bien? Ahora. Ok, tenemos estas dos carpetas. La primera se llama Framework
y es el nombre de mi framework que se llama framework, y el segundo es la web app que está hecha con ese framework. Vamos a ver el código del framework. Este framework es muy ligero, solamente tiene 7 archivos. Debe ser más rápido que Flask. Vamos a ver. El archivo principal es este, archivo router, pero vamos a ver la configuración porque pues, la configuración inicia aquí. El archivo de configuración lo único que hace es obtener los settings de la aplicación, los settings que configuramos en la aplicación que hacemos con este framework, y devolvernos un objeto, perdón, devolvernos el método que WSGI va a utilizar, el servidor WSGI va a utilizar para conectarse con nuestro framework. El segundo archivo importante es este de aquí, el router, que es lo que definí en todo el diagrama de flujo que les acabo de mostrar. Esta es una sola clase. Esta clase lo que hace es, primero que nada, recibir los settings a la hora de configurar la aplicación, y aquí abajo está definido el método que va a ejecutar el servidor WSGI. Está en un método call dentro de una clase, porque de esta manera la instancia de la clase la puedo tratar como un método y ejecutarla. Lo que voy a hacer es configurar mi aplicación para decirle al servidor Unicorn, en este caso, este es el lugar donde se va a encontrar el método que vas a utilizar, y a partir de ahí va a empezar a interactuar con mi framework. Lo que va a hacer es pasarme aquí la variable de environment con los datos del request, y este método starResponse que me va a ayudar a construir la respuesta que le voy a enviar de regreso. Lo primero que hago es, a través de esta clase de aquí que creé, convertir ese environment en un objeto request que ya puedo consumir en mi aplicación, y ejecuto este método dispatch, que lo que va a hacer es resolver si la ruta existe, la va a intentar buscar con este método findPath en los settings que tengo configurados en la aplicación. Si no existe, pues va a lanzar la excepción. Si existe, va a obtener la vista con este método que la importa. Aquí tengo este objeto va a estar apuntando a ese método de donde esté configurada la vista. Luego ejecuto todos mis middlewares, después ejecuto la vista, obtengo el objeto response, y después ejecuto los middlewares de salida, y todo esto lo meto en un try catch, y ese try catch es el manejador de excepciones. Es tan simple como eso. Si vemos un poco más de detalles aquí, podemos ver que estoy manejando algunas excepciones, solo las que definí, solo definí 2. Una para el login error, por si el usuario no está logueado, y me va a enviar a esta vista de aquí que está predefinida, nomás para mostrar un forbidden 403. Tú no tienes permisos para entrar aquí. Si la ruta no existe, me va a redirigir a esta vista que me va a mostrar el mensaje de error. Estas vistas por default las definí aquí, pero el framework tiene la capacidad de que las configures en tu aplicación. Y únicamente va a devolver un texto plano con una etiqueta HTML H1 y el status code. Es todo lo que necesitas. Las funciones para ejecutar los middlewares lo que hacen es obtener la lista de middlewares de los settings de la aplicación, los importa todos y luego los ejecuta en el orden en el que fueron definidos, pasándole el objeto request en el caso de los middlewares para request, y el objeto response en caso de los middlewares para response. Lo único que va a hacer es que en esas clases que tú definas en tu aplicación va a buscar que sí definiste estos métodos y los va a ejecutar. De lo contrario, se va a lanzar una excepción de que el método no existe. Y eso es lo que hace el enrutador. Definí unas cosas más que son necesarias. Definí algunas excepciones por default manejadas por el framework. Están aquí, son simples, heredan de la clase exception. No tiene mucha complejidad esto. Es simplemente por tener excepciones propias del framework para tener más control de ellas. Este es el objeto request que creé. No tiene mucha ciencia. De hecho, tiene muy pocos métodos. Y lo único que hace es estar obteniendo esa información del objeto environment que envía el servidor WSGI, pasarlas a propiedades del objeto request que ya puedo utilizar más amigablemente.
sin tener que estar consumiendo ese diccionario todo el tiempo con esos nombres tan feos que tiene. No me gustan, pero es parte de la herencia de que WSGI está basado en CGI y pues esto viene de ahí. Y este es el objeto response que tengo, que lo más importante que tiene el objeto response es este método de aquí, que va a convertir todos los datos de respuesta en la estructura de datos que requiere el servidor WSGI, que a grandes rasgos es una lista con la información en texto y los headers necesarios ya configurados y ejecutados a través de este método de aquí. Definí un método más, render to response, que es un método para ayudarnos a manejar la respuesta dentro de la vista. Este método pues, nos va a crear automáticamente una instancia del objeto response y la va a enviar. Es un helper, solamente es para ayudarnos. Realmente no es necesario. Y vamos a ver rápidamente el código de la aplicación. Es este de aquí. Si se parece mucho a Django, pues es que me inspiré en Django, pero se parece un poco nada más. Aquí tengo mi archivo de settings donde configuro los paths que van a funcionar aquí. Tengo este path que me resuelve un nombre que es dinámico, lo podría poner ahí. Utilizo expresiones regulares, hermosas. Si no saben expresiones regulares, pues apréndanlas, son muy útiles. Aquí tengo la vista que apunta al home y la vista que apunta a esa clase, a ese método hello. Tengo mi lista de middlewares que lo único que hace es revisar la sesión si el usuario está logueado. Realmente ese middleware está un poco hardcoreado porque no puse una conexión a la base de datos. Y aquí defino pues para tener unas constantes con las rutas, porque aquí abajo quiero definir dónde están los templates configurados. ¿Dónde está la carpeta de templates? Y puedo definir también las vistas que quiero que manejen estos errores en mi aplicación. Aquí está mi archivo con las vistas. Son métodos, son vistas muy simples, solo tiene de parámetro el objeto request, lo consumo, envío la respuesta usando este helper, render to response, y solo este método de aquí esperaba tener una propiedad más porque estaba definida en el path y se envía como una propiedad, como un parámetro extra al método de la vista. Aquí abajo solo defino los métodos para manejar los mensajes de error personalizados para mi aplicación. Y este es el único middleware que configure, que de hecho aquí tiene un Fixed Session ID y tienes que tener ese Session ID en las cookies de tu petición para que puedas acceder a la aplicación. Y por último quiero mostrar esto, es el conector con el servidor WSGI. Es muy sencillo, solo hacemos una instancia de la clase configurator, pasamos los settings, ejecutamos ese método y nos va a dar el parámetro que se necesita. Con este archivito de aquí, que suelen tener algunos frameworks, como el caso de Django, es que nos podemos conectar con el servidor en producción y este framework puede correr en producción y de hecho lo hace, pero van a tener que creerme nada más porque no lo puedo ejecutar aquí. Bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. Aquí dejo algunas, en la presentación tengo algunas referencias a proyectos de los cuales me inspiré. Hay algunos proyectos open source que ayudan, como el caso de WebOp, que te ayudan a tener objetos más complejos para manejar el request y el response en tu framework pequeño. Y pues, la documentación y obviamente el link a GitHub para que puedan ver el código. Muchas gracias. Tenemos un minuto para una pregunta, si alguien quiere hacerle alguna pregunta al ponente.
¿Hiciste, o sea, supongo que sí es más rápido que Flask, pero hiciste algún benchmark? ¿Y por qué usarías algo así? ¿O es más nomás por conocer? ¿O dirías que esto tiene algún uso práctico fuera de aprender? Ok, lo de que es más rápido que Flash era un chiste. Probablemente lo es porque ejecuta muy poco código. ¿Tiene un uso práctico? Sí. Si trabajas en una compañía muy paranoica que no quiera utilizar nada open source y quieres tener la información de cómo hacer tu proyecto desde cero que funcione en tu compañía. Si te quieres echar la responsabilidad de desarrollar todo el framework interno, funciona para eso. De ahí en fuera, yo creo que los proyectos que existen son lo suficientemente buenos como para utilizarlos en lugar de empezar frameworks desde cero. Pero conocer cómo funciona un framework te ayuda a que puedas ser parte, te puedas animar a ser parte de un equipo de desarrollo o contribuir, aunque sea con pequeñas contribuciones, porque cuando ves el código de un proyecto que ya existe, como Flask, que no es tan grande, pero el código es grande, pues te asustas y crees que solo las personas que están metidas ahí pueden entenderlo. Esto es más que nada didáctico, aunque pues sí, si quieres desarrollar por alguna razón una aplicación desde cero, puedes hacerlo y funcionaría.